¿Cuáles serán las siguientes fotografías que acompañarán la narrativa de esta administración? Y para hacerlo ayer estuve reflexionando cómo lució el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Era candidato, el candidato más joven después de Lázaro Cárdenas, 38 años. Hubo un conflicto postelectoral, algunas fotos de aquellas épocas. Luego, años después, fue muy exitoso como presidente y se firmaba el Tratado de Libre Comercio a fines de 1993 y luego el levantamiento zapatista. Entre otras cosas, ¿cuáles serían las fotografías que nos acordaremos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador? Después tuvimos el sexenio de Ernesto Zedillo, que inició con la candidatura de Luis Donaldo Colosio, que desafortunadamente fue asesinado y Zedillo resultó el candidato. El Financiero reportó en 1995 la crisis del tequila, el plan de rescate de Clinton y luego pasó a la historia como el presidente que propició, facilitó, toleró la alternancia primera en la presidencia. ¿Qué pasó con Vicente Fox? Fue candidato frente al favorito del PRI, Francisco Labastida. Finalmente triunfó. Una foto que se parece mucho a la de Andrés Manuel López Obrador. Todos tenían enormes expectativas, pero algunas de las cosas resultaron ser frívolas y finalmente entró en un pleito tremendo con el desafuero. Esa es la fotografía de Andrés Manuel López Obrador defendiéndose en la tribuna de la Cámara de Diputados a fines de 2005, etcétera, etcétera. Por cierto, el sexenio que está por concluir inició con una campaña conflictiva, pero el 2 de diciembre se firmó el Pacto por México, algo que sorprendió a muchos y llevó al gobierno a enormes niveles de aprobación. Después Ayotzinapa, la Casa Blanca y otros iniciaron un periodo de declive y quizá esta sea una de las fotos más históricas que veremos en las próximas décadas de lo que marcó a esta administración. Por eso, vuelvo a mi pregunta, después de esta fotografía, ¿qué creen ustedes que es lo que nos vamos a acordar dentro de 10 años en el foro del Financiero? Para tratar de empezar a especular sobre eso, lo que quiero es hacer una narración de lo que pasó el 1 de julio. Será muy breve porque todos sabemos bien lo que pasó, pero veremos los números nuevamente. Se trata del mayor triunfo de las últimas décadas, al menos desde 1988. Hoy ganó con 53%. Muchos consideran que la cifra del 88 es maquillada. No que no haya ganado quien oficialmente lo hizo, sino que probablemente su margen haya sido mucho menor. Cuando uno lo ve por margen, es aún más impresionante. 30 puntos de ventaja. Yo tuve el privilegio de ser presidente del IFE en el 2006 y cuando veo ese número, 0.6, digo, qué malos tiempos aquellos. Imagínense haber vivido esta elección con 30.9% de ventaja. Es una luna de miel. Cuando uno lo ve a nivel regional es muy impresionante. Esta es la elección de 2006. ¿Quién ganó a nivel estatal? El país se partió en dos. El norte lo ganó Felipe Calderón, azul. El sur lo ganó López Obrador, amarillo, todavía candidato del entonces PRD. 6 años después, vean cómo se pintó el país cuando Peña Nieto fue un gran candidato, pero permanecía un sistema tripartidista, zonas amarillas y zonas azules. Vean ustedes lo que pasó el pasado 1 de julio. Salvo Guanajuato, en todo el país ganó López Obrador. Nuevo León es la entidad donde tuvo el menor margen de ganancia, 2.1%. Pero en el resto del país, Tabasco, 62% de ventaja. ¿Cómo ha sido la votación histórica para diputados? Desde 1994, esta es la votación del PRI, que cayó a 16-15%. Esta es la votación del Partido Acción Nacional. Esta es la votación del PRD, que básicamente ya se está convirtiendo en un partido testimonial. Cuando hace apenas
12 años la marca valía 35% de la votación nacional. Y este es el caso inédito de Morena. 2014 fue su primera elección. Claro, uno podrá pensar que en esa marca, en ese partido, en realidad hay la sumatoria de otros partidos, y eso es cierto. No obstante, aquello es el caso más exitoso de un partido que en 4 años de existencia ha logrado subir tales niveles de votación. Por esto es que tenemos la integración de la Cámara de Diputados. Por cierto, los datos que van a ver son los datos de ayer a las 3 de la tarde. Javier, que por aquí está, me estaba presionando y presionando el financiero que mandara esto. Así es que esto todavía no va a registrar lo que ocurrió en la tarde, que es la nueva composición de las cámaras. Pero hasta ayer, esta era la composición por partido político en la Cámara de Diputados. Sucede que Morena ya no tiene 191 legisladores, sino tiene 247 legisladores, porque varios de los que están ahí estaban registrados para ganar la elección por el Partido Encuentro Social o el Partido del Trabajo, se cambiaron de mando. De tal forma que el Partido del Trabajo, que ahí aparece con 61 diputados, ya tiene 29. Y el Partido Encuentro Social, que ahí tiene 56, ya solo tiene 31. De cualquier forma, 247 diputados, desde 1994 no veíamos esta abrumadora fuerza de un partido político. Si ustedes lo ven por coalición, verán más o menos que es así. La coalición de Morena se mantiene, porque lo único que hubo es tránsito al interior de los partidos de la coalición, de tal forma que tendremos una coalición gobernante de 61%. Ahora bien, si ustedes le suman al Partido Verde, que ya prometió su nuevo amor a su nuevo amante, pues esto sube a 65%. Y si ustedes le suman al PRD, que ustedes podrían pensar que por afinidad ideológica en algunos casos se va a sumar a las propuestas de Morena, tienen ya una coalición de 345, suficiente para enmendar la Constitución. El número mágico en la Cámara de Diputados es 334, de tal forma que tienen 11 legisladores de más si el PRD fuera con ellos. De tal forma que cuando uno piensa en contrapesos, en realidad tenemos que pensar en los contrapesos de la minoría. Desde los años 70, cuando el PRI era muy fuerte y poderoso, desde el gobierno se gestó una figura de contrapesos para mantener los derechos de las minorías, y se creó una figura que se llama comisiones de investigación para que con el 25% de las cámaras tú puedas promover la investigación de ciertos temas del gobierno. Esto lo usó el Partido Comunista y el entonces PSUM para patalear, y fueron válvulas de escape que hoy, curiosamente, son de las pocas cosas que van a quedar para los partidos de oposición. O bien, el otro recurso que va a quedar solamente son las acciones de inconstitucionalidad, que requieren el 33%, de tal forma que la pregunta relevante es si va a haber oposición capaz de reunir el 33% de los votos para la revisión de la constitucionalidad de las leyes aprobadas, que será uno de los pocos mecanismos de control. Estas son las posibles coaliciones opositoras. Si todos estos partidos se juntaran en la parte de arriba, tendrías 34%, apenas para interponer una acción de inconstitucionalidad. ¿Será posible que PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y PRI se junten? No lo sé. Y si solamente se juntan el PRIAN más Nueva Alianza, tendrían el 25%, insuficiente para acciones de inconstitucionalidad, pero podría ser suficiente para algunas comisiones de investigación. En el Senado la situación es parecida. Esta es la conformación. Morena ya no tiene 55, desde ayer en la tarde tiene 59 senadores. El PT tiene 6, el PS es el que algunos se fueron hacia Morena, pero de cualquier manera lo importante es la coalición gobernante, tiene 53% de los legisladores. Si les suma el Partido Verde, cuyo futuro coordinador, que ha sido coordinador y gobernador de manera itinerante en los últimos días, van a tener una bancada de 75.
Si se le suma el PRD, tienen 83, están prácticamente en la puerta de la enmienda constitucional. El Senado, sin embargo, no tiene todavía los números para las enmiendas constitucionales. En el Senado se ve un poco más de oposición. Vean ustedes que aquí los partidos presuntos opositores podrían sumar el 40%. En el caso de que solamente fuera el PRIAN más Nueva Alianza, serían como el 29-30%. Se ve en el Senado más posibilidad de ser oposición, pero reitero, solamente en los esquemas de minoría, no de mayoría. Ahora bien, ¿cómo está el mapa local? El mapa local, quiero mostrarles primero cuál ha sido la distribución del poder regional por gobernador. Así lucía en 1994. PRI tenía 30 gobernadores y el PAN 2. Así lucía cuando ganó Vicente Fox, 19 gobernadores del PRI. Por eso es que el PRI siguió siendo muy poderoso, porque tiene una enorme fuerza regional. Por eso Fox cedió en muchos temas de negociación frente a un partido opositor muy poderoso. Así es como cuando ganó Felipe Calderón, el PRI seguía siendo muy poderoso. Así es cuando ganó Peña Nieto, se recuperó un poco el PRI a nivel regional. Así es hoy, como verán ustedes, la base inicial de esta administración ya coloca al PRI en una situación endeble. De hecho, en el 2021 se van a competir 18 gubernaturas en ese año. Esta es una de las peores ideas de la política mexicana en los últimos años, la de pensar que es bueno para la democracia que todo se compita en una sola fecha, porque según esto se ahorran recursos. Pero por esa razón, si la ola López Obrador continúa y si 2021 se convierte en un referéndum, como seguramente López Obrador querrá hacerlo, y si él hace campaña a nivel nacional, ya sea por la consulta de revocación del mandato o simplemente porque quiere juntar los votos para la cuarta transformación, verán una segunda elección presidencial de López Obrador en 2021 y el PRI, que en 2021 se van a competir 8 de esas 12 gubernaturas, no sería imposible que el PRI perdiera las 8. Y entonces podríamos terminar el sexenio con un partido revolucionario institucional que tenga 4, 3 gobernaturas. Y entonces sí podríamos decir que el PRI será un partido en fase de extinción, y no estoy siendo alegórico, estoy diciéndolo en sentido literal de lo que significa un partido que ya no vende esperanza, que ya no tiene fuerza regional. Déjenme narrarles una anécdota de un amigo gobernador del PRI que el otro día le decía que en mi opinión los gobernadores del PRI eran muy timoratos o cobardes porque estaban agazapados, temerosos, no alzaban la voz para expresar su inconformidad respecto a la figura de los coordinadores estatales que ha propuesto López Obrador. Y me decía, mira Luis Carlos, en mi estado tengo un congreso de Morena. El alcalde de la capital va a ser de Morena. El delegado que me va a mandar López Obrador, de Morena. Y un gobierno federal de Morena. Hace un año, todo era un escenario diferente. Soy un gobernador acotado, maniatado. Cualquier cosa que yo quiera hacer a nivel estatal, puedo generar reacciones que vulneren mi posición política. Y por cierto, no duden que en los próximos meses, de esos 12 gobernadores del PRI, algunos sean depuestos. No lo duden. Depuestos mediante la figura de juicio político, por supuesto. ¿Cómo está el tema de la configuración del mapa local? Así son la distribución de gobernadores por partido. Uno ve ese mapa y dice, está más o menos balanceado, y en números lo está. Pero si ustedes ven quién es la primera fuerza en el Congreso local, eso deja de ser cierto. La mayor parte de los gobernadores del PRI enfrentan congresos de Morena, lo mismo en el caso del PAN, de tal forma que esto no es tan cierto cuando uno lo ve en perspectiva. Esta es la votación por municipios, ahí hay una diferencia mayor, está ordenado de mayor votación por Morena a menor votación. Ahí hay más balance por partido político. Sí hubo voto diferenciado que se observa en esta gráfica. Así está el mapa de votaciones para ayuntamientos.
el color de cada estado es la del partido que obtuvo el mayor número de votos para ayuntamientos en general. Más balance. Y esto nos lleva a esta gráfica que es el voto diferenciado. Ustedes verán que para presidente Morena obtuvo el 53%, para diputados federales el 43%, senadores 43% y hasta abajo para ayuntamientos solo el 31%. Sí hubo una diferenciación de voto, pero en cualquier caso lo que se observa es que en el peor escenario Morena fue sumamente potente por el afecto de arrastre de López Obrador. Ahora bien, ¿qué significa esto para el futuro? Y esto yo creo que es el tema relevante de este foro. Déjenme especular. Primero, creo que hay un cambio de paradigma. Quizá este sea un resumen del paradigma tecnócrata post López Portillo, en donde la tesis era más mercado, menos Estado, más inversión privada, apertura comercial que empezó desde la entrada de México al GATT en 1986 y continúa en nuestros días, la meritocracia. Y este es un tema muy importante, porque el Estado mexicano postrevolucionario fue creado bajo una idea de la compensación, de tratar de generar un sistema fiscal, un sistema de gasto público, de educación y de salud, en donde se compensara la desigualdad original. En los últimos 30 o 40 años se ha querido introducir un sistema en donde sea el esfuerzo mediante un piso parejo, condiciones parejas de inicio, en donde el mérito de cada uno te logre llevar a donde quieras. Ese es al menos el principio un poco de la reforma educativa y ese es el principio de algunas reformas tenues que se han hecho. Y una democracia representativa. Quizá ahora empecemos a ver este otro modelo, el gasto público para remediar la desigualdad social, la inversión pública para revertir desigualdades regionales, la apertura comercial se mantiene, eso será una continuidad, pero el tema de la inclusión social es otra perspectiva. Aquí no se trata de que el mejor gane la plaza de maestro. Aquí se trata de que todos puedan ser maestros si quieren serlo. Aquí no se trata de que los mejores estudiantes entren a la universidad. Aquí se trata de que haya 100 universidades para que todos los que quieran estudiar puedan estudiar. Aquí no se trata de que haya prueba PISA. Aquí se trata de que todos obtengan el grado al margen de su desempeño. Es otra perspectiva. Un país caracterizado por la exclusión, lo que requiere hoy para recomponer el tejido social, según este paradigma, es la inclusión. Y este modelo de inclusión rompe con muchos de los cimientos de una meritocracia incipiente que se había gestado incipientemente en las últimas décadas. Y un concepto de democracia del pueblo, democracia directa, consulta a la gente porque la gente no se equivoca. Es otro modelo. ¿Podremos realmente cambiar el paradigma o se bordará en los márgenes? Será un intento que culminará dentro de 30 años con una nueva configuración política para tener eso como el modelo. No lo sabemos, pero esta es como yo entiendo el nuevo paradigma. ¿Qué riesgos hay de este paradigma? Este paradigma tiene muchos beneficios, por supuesto, la inclusión, la igualdad, el consumo. Muchos, más paz, menos desigualdad, menos tensión social. ¿Cuáles son los riesgos? Y hablo de riesgos porque me pidieron que hablara de riesgos. El primero riesgo de este modelo es que se rompan con los contrapesos. Ya lo vimos en el caso del Congreso, ya lo vimos en el tema de que en ocasiones el discurso público está siendo avasallado por los seguidores de la Cuarta Transformación. Y este, por supuesto, es un riesgo, que se rompan los contrapesos al interior y al exterior de las instituciones. El segundo riesgo es el centralismo. No voy a abonar porque todos ustedes saben a lo que me refiero, pero claramente este es un problema no solamente en el tema del federalismo, sino el tema de centralizar a nivel del gobierno federal funciones como la de las compras consolidadas, como la de la comunicación social, entre otras. El centralismo, por cierto, en mi opinión, no es un intento de control, sino es un intento de cambiar las cosas rápido. La Cuarta Transformación requiere rapidez, prisa, y las instituciones de la democracia representativa, bajo esta visión, son
complicadas, son fascinaciones liberales que solamente quitan tiempo y por lo tanto lo mejor es ir directo a llevar el beneficio a la población que lo necesita y por eso es que el centralismo es una solución para resolver una sociedad que requiere resoluciones prácticas y rápidas. El tercer riesgo es un reformismo sin prioridades. Aquí hay algunas de las cosas que se han puesto en la mesa. El gran riesgo es que no distingas y al final acabes por lograr poco. Y muchas de estas no ha habido una maduración ni una reflexión de fondo y este es un riesgo de un gobierno que por mucho abarcar logre poco. El cuarto riesgo es el desbalance presupuestario, no alcanza para todo. ¿Cuánto del presupuesto de 5.4 billones de 2018 podrás tú extraer, guardar para las prioridades de la nueva administración? Si tú reduces salarios, reduces fondos del ramo 23, quitas seguros de gastos médicos, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay muchos cálculos. Hacienda te diría que hay como 50,000 millones de pesos disponibles. Nosotros en Integral hicimos un cálculo de que esto puede llegar hasta 100,000 millones. López Obrador dice que pueden ser 500,000 millones. Si ustedes suman los requerimientos para 2018, de 2019, de todo lo que se ha dicho, requerirás 860,000. La suma es sumamente arbitraria porque ni el propio gobierno futuro ha puesto en blanco y negro qué es. Ni puedes hacer proyecciones anuales porque muchos son proyectos multianuales, ni queda claro el método de fondeo. Tomando todo eso en cuenta, haciendo una suma más o menos y dividiendo por año, podrían ustedes calcular esto. De tal forma que el desbalance presupuestario, por supuesto, es un riesgo que en algún momento puede traducirse en un problema financiero y de confianza institucional. Estos son los riesgos y estos escenarios a mediano plazo. Con esto termino. No alcanza el dinero, de tal forma que este escenario está descartado y este escenario están descartados. De tal forma que no alcanza el dinero, alcanza de manera parcial. Si alcanza de manera parcial y la gente se impacienta, si dentro de 7 meses no llegan las becas a todos los jóvenes que prometió López Obrador y dentro de un año el programa 65 y más no ha cubierto a todos los beneficiarios y la gente empieza a protestar y hay una crisis de seguridad y la gente se empieza a enojar, el gran problema es que un gobierno de corte populista que se siente representante del pueblo, reacciona polarizando. Esto es una respuesta que se ha visto en muchos países, encontrando culpables y el riesgo es el endeudamiento. Si la gente empieza a exigir y tocar las puertas del gobierno, entonces el gobierno va a decir, ni modo, hay que endeudarnos. Y esto puede llevar a una suerte de situación de protesta y de acusaciones. Este es el mayor riesgo de un gobierno de tipo populista que enfrenta la impaciencia de la población en un entorno en donde los recursos no alcanzan. Ahora bien, la otra posibilidad es que la gente lo entienda, la gente le dé el beneficio de la duda, la luna de miel dure varios años, los hechos simbólicos de un presidente austero hagan que la gente sienta satisfacción y entonces el gobierno vaya de manera gradual iniciando los programas y que esto te genere crecimiento moderado, estabilidad y una enorme legitimidad. Este sería un gobierno feliz, el de la izquierda podría ser un gobierno conflictivo. ¿Cuál de los dos escenarios se dará? Esta es una caricaturización de la realidad, lo único que busco es un poco de provocación. Muchísimas gracias. Gracias a Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores y ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas y tenemos varias para usted. Una de ellas es, ¿cuál es el papel de las encuestas en las elecciones y si realmente tienen el peso en estos electores que salen a votar cada comicio? Esta pregunta es de Jorge Ramírez. Pues sí han tenido peso, lo tuvieron en las pasadas elecciones, primero porque dijeron lo que iba a ocurrir con mayor o menor precisión y segundo porque las encuestas empoderan al votante y por supuesto tienen un impacto y lo tuvieron en esta ocasión.
Perfecto. Otra pregunta es, ¿cuál es tu opinión acerca de la política de comunicación social contratada en una sola oficina o persona y por el momento habiendo diversas voces, algunas ocasiones diversas y divergentes? Esta es una pregunta de Manuel Juárez. Primero quiero decir que a mí me parece que el modelo de comunicación social del gobierno actual es obsoleto, anacrónico, arcaico, como han sido los modelos de comunicación social de los últimos 30 o 40 años. Me parece que el modelo de relación de los gobiernos con los medios de comunicación cae en el mismo esquema, opaco, sin criterios de asignación de publicidad oficial. Todo eso me parece que está muy mal. Lo que veo es un modelo que puede incluso empeorar, porque la centralización de la difusión y de la asignación presupuestaria y de la difusión de información solamente puede crear cuellos de botella que no van a contribuir a un debate más abierto ni a más fluidez de la información. Y si esto se acompaña por los mismos criterios de asignación de recursos mediante criterios discrecionales, las cosas solo pueden empeorar. Yo supongo que el nuevo gobierno va a reducir los montos oficiales de comunicación social y eso en un sentido puede ser positivo porque va a propiciar que muchos medios que viven artificialmente de dinero público mueran y queden solamente los que tienen lectores o televidentes o radioescuchas. Eso es bueno por sí mismo. Pero si prevalece la discrecionalidad que te genera el centralismo, me parece que vamos a caminar en un poco más de lo mismo. Perfecto. La pregunta siguiente es de Israel Pérez y le cuestiona, después de estas elecciones, ¿cuáles son los aprendizajes para los diferentes partidos políticos? El PAN, no sé si voy a contestar la pregunta, me preocupa mucho que el PAN está en un proceso de degradación que no encuentra límite. Me preocupa que el PAN, siendo la segunda fuerza del Congreso, esté callado. Me preocupa que el PAN no esté dando una voz alternativa. De hecho, no hay voces alternativas en el escenario. Ese es un gran problema que ya nos habla de la falta de contrapesos. No hay una voz diferente que nos esté diciendo esto que propone el equipo de transición está bien, está mal. Los únicos que están dando alguna voz alternativa son los organismos empresariales o bien algunos opinadores, pero fuera de eso no veo otra voz diferente y el PAN debería de estarlo haciendo, el PRI debería de hacerlo y no lo están haciendo. Yo veo al PAN en una ruta continua de degradación y al PRI lo veo totalmente agazapado, timorato, acobardado. Eso habla, me preocupa mucho lo que eso significa para la nueva legislatura. Después de estas elecciones, ¿qué debemos mejorar y cómo desarrollar la democracia de las instituciones? El gran problema es que yo, que soy un creyente de la democracia representativa, liberal, de pesos y contrapesos, lo que estamos viendo es una nueva mayoría que cree en una democracia directa, participativa, donde las instituciones de la democracia representativa o liberal pueden ser un obstáculo para el cambio. Ese es el gran problema de los próximos 20 años. En ese debate vamos a estar metidos. Pongo el ejemplo de la consulta del aeropuerto. No existe un marco jurídico para llevar a cabo tal cosa. No existe. Entonces vamos a empezar un debate de qué significa la consulta, a quién se le hace la consulta, cómo que es vinculatoria si eso no es vinculatorio, quién cuenta votos, cuál es el tipo de debate que se va a hacer, quién lo paga, quién lo escucha. Vamos a entrar en ese debate. Ese es el gran problema. Yo creo en la democracia liberal y por lo tanto aquí estamos en un tema de qué formato para ver la película ponemos, beta o VHS, ¿se acuerdan? Ese es el gran problema. Entonces ya ni siquiera podemos entrar a discutir el tema del financiamiento de partidos o si debe haber segunda vuelta o reelección, porque esa ya no va a ser la discusión. La discusión es qué modelo quieres, A o B. Yo quiero el A. Y quisiera discutir en el A, pero aquí estamos en una discusión mucho más conceptual que me preocupa mucho porque veníamos ya orientados hacia una discusión y de repente puede cambiar el modelo. Tocaba un punto importante y aquí le pregunta José Espinosa, ¿qué México tenemos en estos momentos? ¿Y México está preparado para la segunda vuelta electoral? ¿Es una buena alternativa? Eso ya es una pregunta irrelevante.
digo, ¿a quién le importa ahorita en el debate público la segunda vuelta? Pues tuvimos una elección con un mandato tan claro que la segunda vuelta es totalmente irrelevante. Ya no estamos en la discusión de los últimos 18 años, que es la discusión de las minorías que generaban ineficacia de gobierno. Eso ya no es la discusión. Ahorita la discusión es qué mandato tan claro hay. De tal forma que estamos en otro mundo, en otra discusión, en otro paradigma. Ahora puede suceder que este reloj dure 3 años o 6 años, pero puede ser que dure 30 o 40 años. De tal forma que quizá lo que estemos viendo es que nuestra experiencia con la democracia representativa pues nos duró 20, 25 años y que entonces haya sido un episodio breve de nuestra vida democrática. Puede ser. Y que entonces hoy entremos a otra dinámica de democracia participativa, donde lo que importa es el mandato de la mayoría y lo que importa es cambiar las condiciones sociales de la población. Ese es el tema, esa es la prioridad. Todas las demás minucias liberales de los contrapesos van a pasar a segundo plano, creo yo. Perfecto, pues muchas gracias. Muchas Luis gracias, Carlos muy buenos Ugalde, días. director general de Integralia Consultores y ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Gracias. Gracias por continuar con nosotros. Estamos transmitiendo desde el Hotel San Regis, el 6º Foro Político del Financiero en vivo. Acabamos de ver hace unos momentos la participación de Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, quien nos habló del panorama político, la nueva configuración del mapa de la República Mexicana, donde pues, bueno, lo que más preocupa, por supuesto, es si va a haber contrapesos o no, al haber mayoría en el Congreso, también al tener, por supuesto, pues mayoría del partido Morena en las gubernaturas y, por supuesto, después del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, que fue el mayor triunfo en las últimas décadas desde 1988. Muy importante los riesgos que mencionó Luis Carlos Ugalde del próximo gobierno, entre ellos romper precisamente con los contrapesos. Por otro lado, el centralismo, por supuesto, el reformismo sin prioridad, pero también pues el desbalance presupuestario que no alcance para todos los proyectos, que se tienen en mente. Vamos a escuchar un poco de esta